En este vídeo vamos a hablar sobre límites reiterados. Los límites reiterados es una técnica que nos permite ver si un límite existe o no. Nunca va a ser una técnica que nos permita decir el valor del límite es tal o es cual. Vuelvo a repetir, no nos sirve para calcular límites, sino para demostrar que no existen. ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Definimos el límite reiterado de la siguiente manera. Dada f de Rn en R, una función, y A, un punto de coordenadas a su 1 a su n, de Rn, se llama límite reiterado de la función f cuando x tiende hacia A al límite, por ejemplo, límite de x su n cuando tiende a su n, del límite de x su n menos 1 cuando tiende a su n menos 1, puntos sucesivos, del límite cuando x1 tiende a su 1, de f de x1 xn. Y lo denotamos con alfa 1, 2, n. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues ir haciendo el límite variable a variable. Es decir, primero hago el límite de la primera variable, de la segunda, de la tercera, hasta llegar a la última. Y esto me provocará un límite, un valor que puede ser numérico, que puede existir, que puede no existir, pero nos va a dar una primera información. Este límite lo llamamos alfa 1, 2, n. Siempre le ponemos el orden en el cual vamos a utilizar las variables, es decir, primero he hecho la primera variable, la segunda y hasta llegar a la última. Para el caso n igual a 2, pues podemos definir los dos límites retirados siguientes. El alfa 1, 2, que es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de xy, y después, sobre esto, el límite cuando y tiende a y sub 0 de lo que nos quede. Y el alfa 2, 1, que será el límite cuando y tiende a y sub 0 de la función, o sea, primero hago la variable y sobre lo que nos quede hacemos el límite cuando la x tiende a x sub 0. Como observación segunda, pues existen tantos límites reiterados como permutaciones de las variables dependientes. Es decir, si n es la dimensión del espacio de salida, entonces hay n límites reiterados. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 dimensiones tengo 2, en 3 dimensiones tendré 6, en 4 dimensiones tendré 24, en 5 dimensiones tendré 5 factorial, que ya es un número bastante grande, etcétera, etcétera. Entonces, pues así es como se calculan los límites reiterados. Vamos a practicar con este ejemplo y con otro más, y os daré unas pequeñas indicaciones de cuándo se debe usar, cuándo esta técnica funciona y cuándo pues no es recomendable usarlo porque no nos aportará nada de información. Los dos ejemplos que vamos a hacer son estos que vemos aquí. En el primero, pues como veis, vamos a hacer los dos límites reiterados. Hacemos el alfa 1, 2, y esto será el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0, pues de 8x menos y partido de 2x más 4y. Entonces, hacemos el límite cuando x tiende a 0, y esto nos queda el límite cuando y tiende a 0 de, pues si os dais cuenta, al cambiar la x por 0, aquí me sale 0, aquí me sale 0, y me queda menos y partido por 4y. Menos y partido 4y. Y esto, como podemos ver, la y se puede ir, y lo que nos quedaría sería el límite cuando y tiende a 0 de menos un cuarto, que esto da menos un cuarto. Pues ya tengo una primera aproximación del posible valor que puede tener este límite. Calculamos ahora alfa 2, 1. Pues alfa 2, 1 será el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0, pues de 8x menos y partido 2x más 4y. Y si os dais cuenta, al sustituir ahora la y por 0, esto se nos va a ir, nos queda 8x partido 2x. Por tanto, esto será el límite cuando x tiende a 0 de 8x partido 2x. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de 4. Y esto nos da 4. Y aquí hemos llegado a lo que nosotros queríamos. Porque si os dais cuenta, un límite reiterado me da menos un cuarto. El otro me da 4. Si el límite existe, lo calcule como lo calcule, tiene que salir siempre el mismo valor. Pero en este caso he obtenido dos valores diferentes. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que el límite no existe. Y lo escribimos aquí debajo. Como alfa 1, 2 es distinto de alfa 2, 1, el límite no existe. Y esta es la principal funcionalidad de esta técnica de cálculo. El determinar que un límite no exista, porque ayudarnos a calcular el límite, dar el valor del límite, no nos va a ayudar. Nos va a clarificar el posible valor, pero no nos va a determinar que exista ese límite y valga lo que nos salga. Lo que estoy diciendo pues va a quedar más claro cuando terminemos este siguiente ejemplo. Hacemos los dos límites reiterados. Hacemos alfa 1, 2, es el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de 4xy
partido de 2x cuadrado más y cuadrado. Si sustituimos, lo que nos queda será el límite cuando y tiende a 0 de 0 partido de y al cuadrado. Y esto es el límite cuando y tiende a 0 de 0, es decir, 0. Ya tengo el primer límite. Vamos a hacer el otro límite reiterado. El alfa 2, 1 será el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de 4xy partido de 2x cuadrado más y cuadrado. Y esto lo que nos queda será el límite cuando x tiende a 0 de 0 partido 2x cuadrado. Y esto pues es el límite cuando x tiende a 0 de 0, es decir, 0. Y aquí, si os dais cuenta, nos ha salido el mismo valor, pues no nos está aportando información. Lo único que nos está diciendo es que en caso de que este límite exista, tendrá que valer 0, porque estos dos nos han dado igual. Pero no nos está diciendo directamente que el límite valga 0. Eso no lo podemos asumir simplemente con esta información que tenemos aquí. Por tanto, podemos aquí, no podemos garantizar que exista límite, pero si existe, su valor será 0. Esto es lo máximo a lo que podemos aspirar en esta situación, es decir, a que si el límite existe, sea 0, pero el hecho de que los dos nos hayan dado igual no nos lo garantiza. Por tanto, la utilidad que tiene el límite es cuando nos ocurre esto, cuando los dos salen diferentes, y sí podemos decir que el límite no existe. En esta situación, pues tendremos que echar mano de otras técnicas para determinar si el límite existe o no existe. Entonces, antes de proceder adelante y daros unas pautas de uso, simplemente deciros lo siguiente. Fijaos, en este límite primero que hicimos, aquí, el numerador está formado por varios sumandos. Es decir, las variables pues no se están multiplicando. Eso me va a ayudar en el sentido de que cuando yo, si estoy en el 0, 0, reemplace una de las variables por 0, pues la otra no me va a desaparecer por completo. Sin embargo, en este límite de aquí abajo solamente tengo un sumando. Están aquí las variables multiplicándose. Y cuando se están multiplicando, en cuanto sustituya la x por 0, pues la otra no va a desaparecer. Eso si estoy en el 0, 0, obviamente, que es donde normalmente pues trabajamos este tipo de límites. Entonces, moraleja. Cuando yo tenga el numerador, que es un producto de las variables, y solamente hay un sumando, esta técnica no me va a servir, entonces me puedo evitar hacerla. Sin embargo, cuando tenga en el numerador varios sumandos y en el denominador también los tenga, pues sí puede ser una técnica que me pueda ayudar a determinar que el límite no existe. Bien, visto esto, vamos a ver las pautas de uso. Observación. Respecto a los límites reiterados, pues tenemos lo siguiente. Pueden existir todos los límites reiterados, todos los que se puedan calcular, pero en cambio no tiene por qué existir el límite. Es decir, yo puedo tener todos los límites reiterados, todos den igual, pero el límite puede ser que no exista, así es que no puedo garantizarlo. Tendré que utilizar otras técnicas. Si existe el límite, todos los límites reiterados que existen tienen que tener el mismo valor que el límite, porque si el límite existe, me acerque como me acerca al punto, el valor del límite siempre tiene que ser el mismo. Tercero, si existen dos límites reiterados que no tienen el mismo valor, esta es la gran utilidad, entonces el límite no existe, que es lo que nos ha pasado en el primer ejemplo. En el cuarto, pueden no existir los límites reiterados y, sin embargo, sí que puede existir el límite. Es decir, cuando los límites reiterados no soy capaz de calcularlos o me dan algo que no es comprensible, pues no tiene por qué no existir el límite. Deberé irme a otra técnica y ver si realmente existe o no existe. Y finalmente, en el quinto lugar, y ya en consonancia a lo que ya os he dicho varias veces durante el vídeo, son útiles para determinar si el límite no existe, pero sin embargo no nos van a servir para asegurar que el límite existe. Es decir, no nos van a permitir decir, pues el límite vale tanto, ya que los límites iterados dan todos igual. No, porque en el punto 1 ya nos dice que no tiene por qué existir el límite, aunque todos los límites reiterados existen. Espero que os haya quedado claro cómo funciona esta técnica, que no sirve para calcular límites, sino para comprobar que no exista ese límite. El hecho de que los límites reiterados existan no me lo garantiza y espero que lo utilicéis correctamente, teniendo en cuenta pues, las observaciones que os he dicho. Espero que os haya servido y nos vemos en un siguiente vídeo.